Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Zapopan es el municipio metropolitano de Guadalajara de mayor superficie, con casi 1,000 kilómetros cuadrados, y donde la diversidad de relieves, suelos, climas y formas de vida es también la más rica de la región. Posee símbolos de alto valor religioso, cultural o económico para la sociedad tradicional tapatía. Las comunidades indígenas de San Juan de Ocotán y Nextipac, el Valle Maicero de Tezistán, el Bosque La Primavera y las montañas de San Esteban, en coexistencia con una amplia infraestructura comercial, grandes universidades, corredores industriales, centros financieros y demás símbolos de la modernidad de las élites regionales. Como contraste, incluye una gran superficie de asentamientos humanos populares y marginales, donde la calidad de vida y de ingreso son precarios para cientos de miles de personas que han engrosado su población. Su relevancia económica apunta a que sobrepase en importancia al municipio capital, Guadalajara, considerablemente menor en superficie y con espacios agotados en la expansión sostenida desde hace más de medio siglo. Así, es Zapopan la joya de la corona, que se disputan hoy, entre otros, los grandes capitales inmobiliarios. De ahí la trascendencia de un instrumento de gestión como el ordenamiento ecológico territorial, que fue aprobado por el ayuntamiento y publicado el 26 de julio de 2020 en la Gaceta Municipal. El ordenamiento ecológico es un sistema para organizar el territorio por sus capacidades de carga en función del sistema ambiental que le da sentido. Es decir, los usos posibles se determinan una vez que se conoce la complejidad del medio físico y los sistemas de vida que aloja, bajo la premisa de la sostenibilidad, de no deteriorar el espacio al grado de que en este no se puedan seguir cumpliendo las funciones de los ciclos de la materia y de la energía, especialmente para el caso del agua y el carbono o la actividad de las fallas geológicas. O estas se alteren de forma peligrosa, como sucede con las cuencas hidrográficas que pierden capacidad de recarga con las coberturas de cemento y asfalto y generan zonas de inundación, o con sitios de aire estable que no pueden disipar los elementos tóxicos de la combustión industrial o de automotores, o con construcciones en zonas de riesgo susceptible a desastre por no contener normas de edificación o rebasar los coeficientes máximos de ocupación de suelo que son permisibles. También deben mantenerse las funciones biológicas esenciales para que la vida silvestre se reproduzca y se sostengan las cadenas tróficas que hacen posible buena parte de los servicios ambientales que dan calidad al aire, al clima, a los suelos agrícolas y propician el control de enfermedades transmisibles por vector o de las plagas para la agricultura. Desde hace al menos 3 décadas se libra una disputa entre esta visión de desarrollo sostenible y los negocios a corto plazo de buena parte de los grupos económicos que han expandido la ciudad. Con la publicación del nuevo ordenamiento, las dudas vuelven a brotar. Mientras el consultor contratado para hacerlo posible señala alteraciones al documento original que presumiblemente apoyan la idea de que los lobbies inmobiliarios tienen influencia en Zapopan, el ayuntamiento llama a la serenidad, pues argumenta que simplemente se trata de que el ordenamiento ocupe el espacio no urbano que le corresponde, mientras los planes parciales hacen lo propio en las zonas donde están vigentes los usos urbanos. Gabriel Torres González, académico del CIESAS y consultor que trabajó el proyecto de ordenamiento, hace pública su preocupación. Prácticamente vuelven a la situación anterior de que existía desde 2012, con los planes parciales aprobados en el 2012, y que prácticamente los vuelven a sostener como si eso fuera, como si la realidad no hubiera cambiado nada y lo que tendríamos que hacer es otra vez seguir creyendo que solo lo de 2012 es válido, ¿no? Y en ese sentido hay un retroceso real, ¿no? De hecho, todo el proceso del programa de ordenamiento, de la evaluación del POETS y el nuevo POEL, fue un proceso muy abierto, transparente, acompañado por un comité que estaba muy bien fortalecido por el sector académico, por las mismas instituciones. Y después de la última reunión, que fue más o menos a mediados de 2018, prácticamente desapareció y ya nomás después salió en que seguramente hicieron las reuniones previas al cabildo y lo sacaron, ¿no? Prácticamente podríamos decir que en lo oscurito se trabajó y después se lo dieron al cabildo, cabildearon con la gente del cabildo y lo decretaron. Porque ustedes en el trabajo que habían hecho habían previsto
áreas que son importantes en términos ambientales, en términos sociales. Estoy pensando el caso del Bajío, estoy pensando el Tepopote, estoy pensando el Valle de Tezistán, que todavía tiene una superficie importante que se dedica a cultivo. Estoy pensando la zona de la Sierra de Tezistán, San Esteban, todo ese corredor de la carretera a Colotlán. Y yo no sé si este cambio acelerado implica que estas zonas hay que preocuparnos porque no van a ser protegidas efectivamente de la urbanización en expansión que ha marcado a Zapopan durante mucho tiempo. Sí, de hecho, lo que queda como territorio, digamos que ya lo reconocen como de ciudad y que supone que detrás de eso debería urbanizarse o que queda libre para los proyectos de urbanización, es casi el 70% del territorio. Y en ese sentido, todas estas zonas que incluso nosotros, bueno, en la propuesta original estaba establecer lo que llamamos el corredor biológico metropolitano que conecta prácticamente la Barranca con la Primavera y que servía también de conexión hacia el Nistiquil y hacia otras áreas. Se hablaba incluso de un sistema de áreas naturales protegidas que lo que quería hacer era vincular todos esos pequeños espacios y tratar de conectarlos vía corredores, vía parques lineales, etcétera, que tuvieran la posibilidad de que no se volvieran islas separadas cada uno, sino que se conectaran realmente como si fueran archipiélagos y en ese sentido se dejan al descubierto. La coordinadora de gestión integral de ciudad en Zapopan, Patricia Fregoso Cruz, niega que se haya cedido los intereses. Es cuestión de un análisis legal que les observó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que garantiza que el ordenamiento no sea legalmente objetado, como ocurrió con el ordenamiento anterior, que data de 2011. Una de las principales que recibimos justamente por parte de la Semarnat, de la Subsecretaría de Evaluación de los Ordenamientos Ecológicos. Ellos vinieron de la Ciudad de México a decirnos este error que estábamos nosotros teniendo en la configuración del ordenamiento. Y el error más grande era que teníamos, digamos, superpuesta el territorio con dos capas. Zonas donde teníamos aplicación de ordenamiento ecológico y zonas donde teníamos aplicación de planes parciales de centro de población que en su momento, para haber sido aprobados, debieran de haber pasado una evaluación de impacto ambiental. Estos dos documentos son los que principalmente hacían que el ordenamiento ecológico del 2011 no tuviera ningún elemento de defensa entre los tribunales. Okay. En las zonas particulares como la del Bajío, el Valle de Tezistán, las colindancias de la zona del Nistiquil, por eso perdía siempre la batalla del ordenamiento ecológico, porque los jueces daban peso mayor a los planes parciales, uno, por estar más a detalle, y dos, por haber sido posteriores a la publicación del ordenamiento ecológico. Entonces, al Semarnat hacer esta observación, lo que nosotros hicimos fue, en lugar de que se estimaran, pues hacerlo, que se juntaran como un rompecabezas, donde tenemos una zona urbana que ya tiene planes parciales y que efectivamente tiene zonas que no pueden perder su calidad de protección ambiental o de sustentabilidad o de aprovechamiento en algunos casos. Pero no es en el POI, en el documento, donde se tienen que reflejar todas esas condicionantes de aprovechamiento o de conservación. El documento que está vigente sobre este territorio es el plan parcial. Pero desde la sociedad civil las dudas tampoco se disipan. Héctor Castañón Reyes, quien durante más de una década ha seguido el proceso, considera el enorme peso de los poderes inmobiliarios. Y aunque la explicación de Patricia Fregoso le hace sentido, no cree que tan fácilmente los planes parciales vayan a asumir el papel de custodiar los espacios de conservación al interior de la mancha urbana legal. Y no hay ninguna garantía de que el plan parcial, o que los planes parciales mantengan y reconozcan todas las indicaciones de protección que propone el ordenamiento ecológico territorial. El documento aprobado incluye algunas directrices para áreas sensibles como el Bajío o para Tezistán, que podrían haberse contemplado
digamos, en el instrumento, digamos, de carácter como recomendaciones, pero tendrían que verse reconocido ahí, porque según la ley de asentamientos humanos, sí plantea esta armonización o esta integración y complementariedad entre los ordenamientos ecológicos territoriales y los planes parciales, ¿no? Entonces, una de las cosas que omite el ordenamiento es esta lectura de continuidad y no fragmentación de los sistemas naturales. Entonces, con esa fragmentación que hace, con esa falta de reconocimiento, al menos en lo estratégico, pues difícilmente los planes parciales van a poder sintonizarse y alinearse con el ordenamiento ecológico territorial. Pues no está en la bisagra ahí puesta, ni hay como una intención de priorizar esos corredores, esos sistemas. La lógica de contar con un ordenamiento territorial ecológico local apunta a evitar cosas que estamos viendo aquí. Estamos en la parte baja de la cuenca de Los Colomos, que es parte de la cuenca de Atemajac, que es una de las dos grandes cuencas en la que se divide lo que es el Valle de Atemajac en la zona metropolitana de Guadalajara. Antes de que existiera en la ley el ordenamiento ecológico, ya existían instrumentos legales para impedir que justamente un lecho de río como el que tenemos aquí, que es el río Atemajac, pudiera ser aprisionado. Además nos ubicamos a un costado del parque o del bosque Los Colomos, que es una zona de recarga de acuífero que durante muchas décadas, incluso siglos, sirvió como principal abastecimiento de agua para la ciudad. Sin embargo, a partir de los años 80, cuando se crearon las leyes de protección de Los Colomos, toda la parte alta de esta cuenca ha sido progresivamente urbanizada de forma caótica. Quiere decir que el instrumento legal de protección de Los Colomos no sirvió, porque los intereses económicos de corto plazo, que son muy grandes, estamos hablando de una de las zonas de mayor plusvalía urbana de México, pues a final de cuentas este interés económico se impuso y le ha generado un problema mayúsculo en la ciudad. Tan solo un kilómetro y medio abajo se topa uno con Plaza Patria. Es una zona de inundación recurrente que se debe, entre otras cosas, a que se permitió en los años 70 que el lecho de este río pudiera ser urbanizado. Plaza Patria está sobre el lecho del río Atemajac. Este es un problema muy grave que se ha repetido en todos los puntos de la ciudad y que desgraciadamente con el ordenamiento ecológico territorial que Zapopan acaba de aprobar, apunta a generar problemas mayúsculos en el Valle de Tezistán, en la carretera hacia Colotlán y la zona colindante al Bosque de la Primavera. Los ordenamientos ecológicos locales son la herramienta legal que debe definir los usos del territorio fuera de las zonas urbanas, bajo la premisa de conservar valores ambientales necesarios para la calidad de vida y la economía de esas mismas urbes. Académicos defienden la pertinencia de que se establezca el POEL como modelo integral de manejo territorial a nivel municipal, porque eso permite fundamentar, después de un plan parcial, con bases territoriales y ambientales. La ausencia de estas provoca la segmentación territorial, la destrucción de corredores biológicos y el deterioro del ciclo del agua. Sin embargo, la Semarnat advierte que los ordenamientos y los planes parciales son instrumentos territorialmente fronterizos que no eximen a los segundos de reflejar las posibilidades de un uso sostenido del territorio y preservar la continuidad de sus procesos biológicos que atraviesan sus fronteras.
El consultor del CIESAS, Gabriel Torres González, contratista de la revisión del ordenamiento ecológico de Zapopan, señala que poco reconoce de su trabajo en la versión que aprobó y publicó el ayuntamiento. Todo lo que cambia son las unidades de gestión ambiental y los mapas alusivos a las unidades de gestión ambiental. Y en ese sentido se dejó atrás todo lo que había. Es que incluso es curioso, pero hay de los tomos 2, 3, 4, por ejemplo, hay cosas que contradicen profundamente lo que están llevando lo que están poniendo para sustituir esa parte del tomo 1. O sea, el tomo 1 debieron haber hecho entonces el trabajo en los 6 tomos para que fuera congruente, y no hay congruencia porque nomás tocaban el tomo 1. Además, es curioso, hay un estudio del contexto urbano que es muy crítico de alguna manera y que en ese sentido ahí está completito, y que tú, si analizas perfectamente bien los criterios que tiene el estudio del contexto urbano, pues dices, entonces, ¿cómo están proponiendo esto en el modelo, no? Hay contradicciones en ese sentido, ¿no? Y hay otro estudio hidrológico detallado, el estudio de riesgos y demás, que de alguna manera te obligarían a tomar en cuenta eso dentro del mismo modelo de ordenamiento, como estaba en el proyecto original. Alerta sobre un retroceso real de los intereses colectivos, pues amplía la superficie de ciudad a costa de bienes tan valiosos como el corredor biológico metropolitano y con el riesgo que representa el cambio climático. El Tepopote incluso es ridículo porque se supone que después del incendio que tuvo, debería decretarse por 20 años ningún tipo de urbanización. Había incluso una propuesta de hacer un área natural protegida en esa zona. Y se suponía, también estábamos nosotros en el proceso que hicimos de los trabajos del ordenamiento, proponiendo que se hicieran estudios justificativos para el corredor biológico metropolitano y conectar incluso varias áreas que eran muy importantes con, había también lo que llamamos área de amortiguamiento de la primavera, que era una franja de cuando menos de 100 metros y que corría prácticamente desde la zona de Mariano Otero hasta el Rancho Contento, y del Rancho Contento hasta lo que es la entrada de la primavera, enfrente de Pinar, después de Pinar de la Venta. La Venta del Astillero. La Venta del Astillero y eso. Y en ese sentido quedan desprotegidas esas zonas, ¿no? De hecho, en uno de los cálculos que tiene el programa de ordenamiento es que si se conservan esas áreas verdes que existen hoy en día, estaríamos hablando de medio grado de calentamiento mayor al 2075, y si no, vamos a tener 3 grados cuando menos. O sea que, por lo menos en términos hipotéticos o de posibilidades, el ordenamiento alterado permite que esas zonas que no debían tocarse se puedan tocar. Sí. Porque están afuera del decreto de la primavera. Sí. De hecho, había un argumento y una discusión. De hecho, sí hubo muchos de los propietarios que hubo, en ese sentido, reclamaciones de propietarios que hablaban de que sus derechos estaban siendo violentados por el ordenamiento ecológico, y lo que nosotros vimos después de revisar con calma todas las que llegaron, nosotros decíamos es que a ellos no le estamos violentando nada, ¿no? El problema no consistió en ellos, sino en otros muchos que pudieran reflejarse, como tratar de hacer una urbanización como la quería hacer X propietario y otros que querían sumarse, y en ese sentido no eran los que tenían los derechos adquiridos, sino los que pudieran querer tener derechos adquiridos o que estaban como propietarios ya de una reserva urbana o incluso en vías de especulación con el terreno, ¿no? Entonces, mucho de eso que estaba por sumarse en etapas futuras, eso fue el punto principal, digamos, de desacuerdo o de reclamación directa que había, porque querían hacer a como diera lugar sus proyectos. De este modo, asegura, la primavera no garantiza su conectividad y 39 polígonos de protección especial fueron ignorados. Quedan a lo que se determine en los planes parciales. Había varias propuestas específicas en lo que llamamos nosotros como polígonos de protección especial,
Ahí había todo lo que te mencionaba de la franja de amortiguamiento. Había otras áreas especiales que por su, digamos, vulnerabilidad o por fragilidad o por otros argumentos se podían también manejar como áreas especiales. Y en ese sentido, ahí en el documento tenían la argumentación plena como para buscar sustentarlo, ¿no? Pero pues, parece que no hubo voluntad y hubo mucha presión de... Pero entonces estos polígonos desaparecen en la nueva versión. En la nueva versión no hay nada que tenga que ver Porque con... ¿cuántos tenían en la versión original ustedes? Eran para todo el municipio? como unos 39, ¿no? Los barrieron. Los barrieron. Entonces, esos términos legales podrían desarrollarse igual que otras zonas que no son frágiles. Sí. Y ese es un poco el temor de que lo que suene como territorio urbano ya lo consideren nada más como territorio urbano y lo van a urbanizar a troche y moche. Incluso eso va en contra del principio clave del POTMET, que quiere acabar las 4D en la ciudad y hacer una ciudad conectada y equitativa y demás, los 3C y E. Y sin embargo, muchas reservas que no tienen ni condiciones de conectividad, que no tienen, incluso algunas que están con problemas de construcciones sobre cauces o de riesgo incluso de inundaciones o por ejemplo por las grietas y por algunas otras cosas, pues ahora están abiertas a la urbanización, ¿no? Digamos que el siguiente paso en términos de la legislación urbana sería lo que determine ya específicamente los planes parciales. Si se puso como espacio urbano, son susceptibles de tener un plan parcial para desarrollo, ahí se determinará qué densidad se le da a cada polígono y bla, 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 ¿no? Sí. Pero ya está abierto, pues. Sí, en teoría habría ciertos limitaciones y puntos claves de parte de, sobre todo puede ser instancias como la CEMADET o el mismo IMEPLAN, que podrían reclamar y tratar de cubrir algo, pero la base es endeble porque de alguna manera el código urbano que tiene la prioridad en esos términos ya de los territorios urbanos, no tiene ninguna perspectiva, digamos, de precautoria como para cubrir un territorio de forma que se esté preocupando realmente por los recursos ambientales y por la conservación del territorio y el equilibrio en el territorio. No hay en ese sentido un equilibrio, un planteamiento en el Código Urbano que sea congruente con la Ley General de Protección Ambiental y que incluso tenga esa previsión de ver hacia el futuro y de interpretar lo que se llama derechos de tercera generación. Advierte que clasificar como territorio urbano miles de hectáreas del corredor biológico metropolitano o anillo verde puede inducir peligrosamente a su transformación. Buscamos un equilibrio, o sea, imagínate, por ejemplo, todo el corredor del metropolitano, el corredor biológico metropolitano que llamábamos, eso representa como digamos, alrededor de un 15-20% del territorio, y si eso se vinculaba con la primavera y con otras áreas y lo que fueran parques lineales y demás, pues estábamos hablando de un equilibrio que te permitiría a lo mejor manejar 45-50% de lo que sería áreas, digamos, de valor ambiental, ¿no? Entonces, lo urbanizable en la propuesta fue disparado a 70, ¿era de 40 quizás? Sí. Porque el Valle de Tezistán también estaba dentro de las propuestas de conservación, ¿no? Sí, sobre todo pensando no todo era, digamos, como área verde, ahora natural, ¿no? Había áreas que nosotros conceptuábamos como territorios de producción agroalimentaria y áreas también que servían para la conectividad. E incluso había todo el planteamiento de la CONAVI de zonas de contención urbana, ¿no? Que de alguna manera, o porque ahí había el problema de cauces de arroyos, de río, que de alguna manera estaban en el substrato, y que también se quería evitar inundaciones en esas zonas, ¿no? Zonas que pudiera eventualmente haber riesgos, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante
cómo el estudio hidrológico detallado que está en uno de los tomos las aclara esas zonas perfectamente, ¿no? Y está publicado. Está publicado. Contradiciendo lo que ellos hicieron con el tomo 1. Uh-huh. Y bueno, hay otra cosa. El gobierno del Estado publicó el decreto para que el Bajío no se urbanice después de los acuerdos que hubo respecto a la Villa Panamericana. Tampoco el gobierno del Estado se basó en el trabajo de ustedes. Entonces va a haber una contradicción entre el decreto estatal y el planteamiento de ordenamiento que está Zapopan publicando, ¿no? Sí, de hecho lo que pasa es que si somos serios, la zona del Bajío es muy importante para la recarga, y no solo para la recarga, tiene otros valores ambientales, tiene valor estético, paisajístico, tiene posibilidades incluso de convertirse en un área de usos públicos importantes. Pudiera ser interesante también en ese sentido. De hecho, se creyó que simplemente se hacían la infraestructura de meter vías bien cubiertas con concreto y asfalto muy adecuado, inmediatamente vendría la urbanización, y no ha sido así. Ante un escenario de cambio climático, se tiene una ciudad mal construida, mal planeada, sin agua. El ordenamiento por eso es importante. Tiene elementos para asegurar calidad en el desarrollo urbano. Si hoy cualquier ciudadano quiere ir de Tezistán a la venta del astillero, o venir de Tezistán a algunas zonas de Guadalajara, tienen que sufrir todo el problema de la falta de conectividad, del mal transporte y de otras condiciones que son muy difíciles. Y en ese sentido, lo que debiera ser como una urbanización, ahora sí que más racional, más estable, más de veras bien comunicada y demás, no existe. Porque hay incluso algunos desarrollos como el de Valle de los Molinos y Valle del Sol, que incluso después de que supuestamente lo debiera recibir el municipio, tienen muchos problemas porque no hay agua. Y incluso se están quejando de que pudo haber ahí algún problema de corrupción a la hora de conceder los permisos y las autorizaciones, porque no se hicieron, como quien dice, los estudios de impacto ambiental como se debiera y demás, ¿no? Y el ordenamiento ecológico es un instrumento que tiene que prever todas esas cosas. Sí. Y que te dan elementos para que cuando hagas estudios de impacto ambiental tengas elementos suficientes para de veras exigir calidad en la urbanización, ¿no? De hecho, en ese sentido, el ordenamiento ecológico se vuelve un instrumento muy útil e importante para el desarrollo urbano, ¿no? Si quieren verlo así también, ¿no? No es nada más que, digamos, que impida desarrollar, sino que asegura que haya calidad en el desarrollo urbano, y además ver una manera de pensar en todas las posibilidades del territorio, ¿no? Hace apenas 5 años, esta zona ni siquiera tenía brechas para caminar por ella. Estaba trabada para el desarrollo urbano por un conflicto muy viejo, agrario, entre la comunidad indígena de San Juan de Ocotán y unos empresarios muy prominentes de Guadalajara. Fue eso y no los instrumentos urbanos de ordenamiento los que han propiciado que se abra esta avenida, que se abran avenidas contiguas y que se empiece a dar esta explosión de desarrollo que usted puede advertir hacia la parte de atrás. Lamentablemente es una parte alta de Cuenca que debería haberse ordenado y debería haberse respetado su disposición ecológica, porque lo que aquí arriba se consolida con asfalto y con cemento, en la parte baja, que es nuevamente el tema del río Temajac, en la parte baja se traduce en inundaciones. Hacia más atrás de mí, usted puede advertir el Cerro del Coli, es la zona del Bosque de la Primavera, una zona muy remota en el pasado. La ciudad prácticamente ya llegó ahí, y el ordenamiento ecológico de Zapopan plantea, para toda esa zona que bordea, plantea un uso urbano que va a ser definido por los planes parciales y ya no por el ordenamiento ecológico territorial, que se va a limitar a la parte realmente exterior a la ciudad que tiene Zapopan.
La coordinadora de gestión integral de ciudad del Ayuntamiento de Zapopan, Patricia Fregoso Cruz, considera que el consultor está confundido. En primer lugar, lo responsabiliza de no haber hecho el trabajo en tiempo y forma. Nunca terminó lo que fue la propuesta de actualización del ordenamiento ecológico. En 2018, principios de 2018, ya con un atraso importantísimo en el contrato que traíamos con Gabriel, y ante las veras constantes quedadas mal y faltas de información, después de una serie de reuniones donde técnicamente empezamos a pedirle entregarlos para revisar, nos dábamos cuenta que la mayoría de la información que se había generado para la propuesta de actualización no tenía sustentos técnicos que lo respaldaran. Por ejemplo, si generaba un mapa de cambios de uso, yo le decía a Gabriel, ¿de dónde lo sacas? Bueno, esto platiqué con la gente de obras públicas y platiqué con la gente de proyectos estratégicos. Ok, es un mapa de generación propia, está bien. ¿Bajo qué fórmulas o modelos lo estás calculando? Porque finalmente son las cosas técnicas sobre las que se escuda el programa de ordenamiento. Sí. Y empezamos con todos estos incumplimientos y empezamos como a revisar qué había realmente en las tripas del primer entregable que me estaba dando Gabriel. Y es donde empiezan los problemas. Empiezo a tener, uno de los argumentos que él da es que están escondiendo los mapas por unos de menor calidad. Los mapas que él presentó nunca fueron unos mapas que no me pudo entregar ni siquiera los shapes para que nosotros pudiéramos justamente tener la calidad necesaria para esa publicación o para por lo menos saber y ponerlos sobre los mapas que manejamos en el municipio. Esto con argumentos tan tontos como que la persona geógrafa de apellido como ruso se le había roto la computadora. Con Gabriel llegamos al punto de que tuve que mandar un abogado, uno de mis técnicos, literal, a pedirle a su oficina que nos entregara los discos duros en el estado que estuvieran. Porque ya eran tantos los atrasos que ya no podía seguir justificando ni con la Contraloría, ni mucho menos con el presidente, que estuviéramos retardando tanto el proceso. Para el ordenamiento de 2011, la evaluación es desastrosa y por eso se construyó una nueva versión que no podía repetir sus errores. Que se cambió, que son sofismas legaloides, que las jurisdicciones del POE no son, que tengo confinadas las islas. Toda esa información es la que él entregó como parte de la evaluación del proceso del ordenamiento ecológico. Tú bien sabes que para poder actualizar un ordenamiento primero lo tienes que evaluar. Sí. Obviamente la evaluación salió desastrosa. Es toda esta interpretación que te está entregando. En esa evaluación desastrosa es justamente donde encontramos la justificación técnica y legal para en 2016 abrir el proceso de actualización del ordenamiento. Entonces, Gabriel está mezclando, para empezar, dos temas muy distintos. El proceso de evaluación del ordenamiento anterior, digamos, el que se había publicado en 2011, con lo que es la publicación del ordenamiento ecológico. La funcionaria pide serenarse. Si bien el ordenamiento no aplica en áreas con plan parcial de desarrollo urbano, no se puede ir en contra del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET, que el ayuntamiento reconoció con jurisdicción dentro de su territorio y donde se confirman los amplios espacios a proteger dentro de los distritos urbanos. Toda la información de las uvas, que en su momento eran 96, si no me equivoco, se encimaban en el territorio que ya está aprobado dentro de un centro de población, lo que hizo fue cambiarlo, digamos, de tomo en el universo de los sistemas de planeación. En vez lo saqué del POEM para que fuera verdaderamente útil y lo estoy inyectando en el proceso de actualización de los planes parciales. Entonces, lo que él señala de que se transforma en territorio urbano zonas importantes, como hablando, por ejemplo, de Valle de Tezistán, en realidad es porque ya estaba con plan parcial esas zonas. Siempre lo ha tenido, lo tiene desde antes del 2012. Ok. Estas zonas tienen plan parcial desde 2009. Ok.
POEL había podido ganar una batalla, Agustín. Okay. Porque el tribunal decía, pues claro, ¿cómo es posible que uno te diga no construyas y el otro te diga sí puedes? Estás en un distrito urbano. Entonces, esta condicionante, lo que hicimos fue cambiarla de documento. No se están eliminando. Los lineamientos, por ejemplo, de protección y de aprovechamiento agrícola del Valle del Tezistán se van a empezar a ver reflejados en el PMDU, y el último documento que se lo va a dar casi a nivel de predio, la protección será vía los planos parciales. Ese es el verdadero manejo que le tienen que dar a los instrumentos de planeación. Por eso digamos que la ley y la técnica del armado de los esquemas territoriales se establece que el primer documento es el POEL, el ordenamiento ecológico, después el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y por último los planes parciales. Entonces digamos que no debemos ser pesimistas respecto a pensar que se va a asumir en la urbanización completa el Valle de Tezistán, o que se va a perder esta cosa que hemos platicado tú alguna vez de la famoso anillo verde que han querido formar desde hace años. Exactamente, y que está consolidado, ojo, desde el COSMES. No es algo que nosotros estemos pretendiendo que pueda o no quitárselo. Digamos, en el caso de que Zapopan no le estuviera importando, Agustín. Sí. Está establecido en el propio COSMES. Insiste, el anterior ordenamiento solamente servía para detener puertas. No se podía cometer el mismo error legal al tratar de ambicionar abarcar más. Y ahora sí tengo un documento que tiene una prevalencia y una prelación sobre absolutamente todos los demás. Cualquier persona que pretenda desarrollar cualquier cosa y esté fuera de los centros de población establecidos en los 12 distritos de los planes parciales, tiene que sujetarse estrictamente a lo que le marca el POEL. No hay una discusión al respecto, no va a haber una disertación por parte de la Dirección de Obras Públicas o la Dirección de Ordenamiento. Se tiene que sujetar estrictamente a las condicionantes de manejo o de aprovechamiento que se plantean en las unidades de gestión ambiental que plantea el ordenamiento. No hay discusión, y donde hay desarrollo urbano en los 12 distritos tampoco hay discusión. Los planes parciales son los que rigen el desarrollo del territorio de Zapopan, pero las condicionantes ambientales que existían anteriormente y muchas otras más, como las que se establecen de Colomos 3, una parte para el Cerro del Tejocote, el Centinela, tendrán que verse reflejadas en los planes parciales. El decreto nuevo del gobernador sobre el Bajío. Además tendrá que respetarse en los planes parciales. Es el documento que debe de reflejar. Entonces todos estos instrumentos se van a reflejar también en los planes parciales nuevos. Así es. Es el documento, es la capa sobre la que se va a ver, por ejemplo, el decreto de protección del Bajío. Okay. Es ahí donde, ¿por qué? Porque quien pretenda darle un desarrollo es porque se cree con alguna especie de derecho sobre los planes parciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿dónde tiene que estar ese impedimento reflejado? En los planes parciales. También manda otra señal. Tanto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano como los planes parciales serán renovados en los siguientes 6 meses, pues ya se habían trabajado en paralelo desde el año 2017. El proceso de consultas públicas de los planes parciales y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano se llevó a cabo en 2017. Sí, recuerdo, sí. Y en ese momento, justamente una de las observaciones que nos hicieron era que no podíamos estar llevando al mismo tiempo los 3 instrumentos de planeación en consulta, porque resultaría contradictorio totalmente que yo estuviera evaluando un predio, digamos, en la zona centro de Zapopan, y todavía no tengo los ojos y lineamientos generales sobre los que se va a desarrollar el municipio. Ok, y por eso tuvieron entonces que meterle freno y acelerar el tema del POEL. Acelerar justamente el tema del POEL, que está ahí, donde el rendimiento de Gabriel Torres como consultor, pues la verdad es que fue muy deficiente. De verdad, si yo te mostrara lo que Gabriel le entregó, no es ni presentable, pues. Lo tuvimos que reestructurar y que construir y que armar a partir de mesas de trabajo exhaustísimas con todos los sectores que integran la productividad del municipio y con todos los sectores
sectores de planeación a los que estoy obligados a consultar, como lo fue la propia Semarnat, el gobierno del estado, la CONAM, el Consejo de Ciudadano de la Primavera, sí, pero sí la propia área natural protegida. En el Comité del Ordenamiento le dimos una silla a la gente técnica del Consejo de la Primavera, además de la silla técnica que tenía CEMADER y que tenía CONAM. Claro. Porque aunque la ley no lo marque, eran procesos que sabíamos en Zapopan que teníamos que incluir, porque no podíamos ser omisos al tener un área natural protegida de consultar lo que debe de suceder. Y no nos quedamos solamente en que ellos opinaran sobre la superficie de la área natural protegida. Ellos estuvieron justamente trabajando en toda esta propuesta del anillo verde. Desde el colectivo Toma la Ciudad y ahora desde la sociedad civil y la academia, Héctor Castañón Reyes ha sido un crítico de los procesos de presión inmobiliaria que vive Zapopan y ve grandes riesgos en la versión nueva del ordenamiento ecológico del municipio. Un análisis que hicimos así de manera muy general es que el centro de población indicado en el ordenamiento ecológico territorial aprobado se come más de 20,000 hectáreas de lo que está designado como sistema verde metropolitano. No quiere decir que los planes parciales no lo vayan a respetar, pero sobre los planes parciales pesa la responsabilidad de reconocer ese planteamiento que hace el plan en el POTMED del sistema verde metropolitano y que ahí deja volando a 20,000 hectáreas, que es prácticamente equivale al área urbanizada que ya tiene, el área construida que ya tiene Zapopan. Por otro lado, el centro de población que quedó autorizado, rebasa en alrededor de 12,000 hectáreas los límites de crecimiento que plantea el POTMED. Entonces, muchos de estos coinciden con el sistema verde metropolitano. Sin embargo, aquí otra vez los planes parciales tendrían la responsabilidad de garantizar que no se exceden los límites de crecimiento que plantea el POTMED, y hay 12,000 hectáreas ahí volando. Estas 12,000 hectáreas pues más o menos equivalen a la superficie construida que tiene el municipio de Guadalajara. Es decir, es mucho territorio el que está en juego y que el ordenamiento ecológico territorial, por X razón, no alcanza a regular. Considera que será mejor pasar a nuevos planes parciales porque la versión 2012 es muy permisiva. En la primera propuesta que se hizo, en ese primer esfuerzo de aprobarlos, pues justamente a partir de observaciones del IMEPLAN y de CEMADER, dice, no, la propuesta que está haciendo Zapopan no es viable y contraviene muchos de los ordenamientos que estamos tratando de hacer desde el nivel estatal y metropolitano. Entonces, Zapopan no corrigió y prefirió quedarse con los planes parciales aprobados en 2012, que son muy permisivos. Entonces pareciera que no hay incentivos para el alcalde actual para realmente actualizar y armonizar los planes parciales con lo que indica el programa de ordenamiento territorial metropolitano. La única razón es que habría algunos pendientes por presiones que pueda recibir como los quienes quieren desarrollar el TADAI, de Guillermo Salcedo, el director de Canavedi, que hay algunos intereses particulares por los que piden la actualización de los planes parciales, sobre todo en carretera Colotlán. Entonces, esa sería como la presión que tendría Lemus de actualizar los planes parciales, pero podría irse sin haber intervenido en armonizar los planes parciales al POTMED y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ley General de Asentamientos Humanos, pues, ¿no? Entonces, es una postura muy cómoda que no resuelve un problema de expansión que tiene el municipio. Entonces, creo que lo que tiene sentido es presionar para que sí se actualicen, para que se armonicen a los instrumentos y la legislación vigente
tanto de carácter nacional como estatal como metropolitano. No pasar a todo el territorio por la criba del ordenamiento deja corto el instrumento para dar elementos del análisis ambiental para la protección integrada de los corredores verdes, por ejemplo, y los intereses de la especulación están vivos dentro de la misma administración municipal. Un plan parcial tiene fuerza suficiente, pero está más expuesto a las fuerzas locales y al cambio de administraciones. El plan parcial tiene la fuerza suficiente, el problema es que está muy sujeta a las administraciones municipales, a un orden de gobierno pues que tiene una alta rotación y que no siempre tiene las capacidades para hacer estos análisis de otra escala que son los que justifican la conservación en una lógica ecosistémica, ¿no? Entonces, justamente los planes parciales de desarrollo urbano tienen esta perspectiva urbana, tienen esta perspectiva de urbanización, se entienden desde el interior del espacio urbano y no necesariamente reconocen procesos de otra escala que explican la función ambiental de cierto territorio. Entonces, en teoría sí, los planes parciales podrían ser suficientes para proteger. El problema es que están muy manoseados y muy cercanos a los intereses de quienes pueden influir en una administración municipal, pues, ¿no? Zapopan fue reconocido en 2016 en la reunión mundial de ONU Habitat en Quito por la Estrategia 2030. Hoy, ese documento también está guardado en los cajones. Para Gabriel Torres, otro indicio de que tal vez no hay voluntad para proteger en realidad los intereses de las mayorías. En Zapopan se construyó una Estrategia Territorial 2030 relacionada con el ONU Habitat y es un proyecto muy interesante que empezó con Héctor Robles Peiró y hay un documento muy... De hecho, en la reunión de Quito de ONU Habitat se le dio un reconocimiento a esa estrategia al gobierno de Zapopan. Sí, así es. Uh-huh. Pues esa estrategia prácticamente la han puesto pues en el cajón del olvido, ¿no? Y incluso hay en lo que llaman los índices de ciudad próspera, Zapopan, si bien en el sentido de lo que llaman finanzas y desarrollo administrativo tiene un nivel muy alto, pero en lo que llaman gobernanza del desarrollo urbano tiene nivel 0.03. Casi nada. O sea, porque de alguna manera en los criterios que ellos manejaban para establecer ese índice, no cumplía. Y eso de alguna manera ahora va a quedar como quien dice ahí guardadito en el cajón y lo que es la Estrategia Territorial 2030 pues ya no va a funcionar. Explícanos un poquito más sobre esa estrategia. Mide aspectos de la calidad de vida urbana y en ese sentido utilizarla permite saber cómo viven los zapopanos realmente. Sí, conforme a la calidad de vida urbana, pero también metían ahí criterios ambientales, criterios de la calidad del agua, criterios de la conectividad del territorio y las condiciones de vida, la marginalidad y otros elementos. Y en ese sentido era una estrategia muy valiosa. Y que en la medida en que se va dando el desarrollo se va alterando, moviendo los índices y puedes decir, si tenía muy baja calidad en desarrollo urbano, puedo subirlo haciendo determinadas cosas y se va a reflejar en este índice, ¿verdad? Sí, y de alguna manera debería de tener una categoría, bueno, cuando menos a nivel de voluntad política, a nivel de interacción con otras partes del municipio, otras instancias del municipio, debiera ser de alguna manera vinculatorio, o si no vinculatorio 100%, cuando menos que intencionalmente se usara para mejorar y evaluar los planes parciales y el desarrollo urbano. Sí, digo, porque es un instrumento que nos permite saber si va a ser bueno o va a ser malo algún cambio en el territorio que se quiera hacer, ¿no? Sí, de hecho, ese es un punto que todavía no hay claridad en el sentido de que ¿quién evalúa los planes parciales?
O sea, de alguna manera lo que procede simplemente es que vuelven a hacerlos o los actualizan, pero una evaluación como tal seria de lo que significa el desarrollo urbano y en ese sentido el manejo de derechos de la ciudad y demás, no lo hay, ¿no? Que debería hacerse cada que se revisa, ¿no? Sí, claro. O sea, yo voy a modificar el plan parcial, pero es porque pasó esto con el anterior plan parcial, su evaluación es negativa por esto, y entonces ya estoy diciendo, planteo esto nuevo que corrige los defectos que encontré en el previo, ¿no? Así debiera ser, y de hecho en el POETS la evaluación que hicimos es muy rigurosa y trata realmente de demostrar para qué sirvió y qué criterios se usaron y por qué finalmente, o sea, porque a fin de cuentas el POETS no es que no haya servido. El POETS simplemente lo dejaron de un lado y no lo cumplieron. Sí, son las cosas que no se utilizan, no pueden servir. Sí. Ha quedado claro la importancia que tiene el Valle de Tezistán, evidentemente porque es una zona de alta producción de alimentos que en el pasado le generó incluso récords en cosechas a Zapopan. Pero lo más importante es el complejo geológico que implica y la trascendencia que tiene para el desarrollo del área metropolitana de Guadalajara. Bajo esta lógica, no termino de entender por qué el ordenamiento ecológico territorial local de Zapopan no registra esta evidencia, no obedece al estudio que hizo el consultor y simplemente lo establece como una zona de desarrollo urbano en la cual la posibilidad de preservar va a quedar en manos de los planes parciales. Esto refleja una vez más cómo el camino de los intereses siempre es más fuerte que las intenciones que se generaron desde que existe el plan o el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana. Ya hablamos de 6 años y hablamos además de organismos metropolitanos que al parecer no están sirviendo para resolver nada. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.